Buenas tardes, espero que estén todo el mundo ya listos por aquí para iniciar. Bueno, mi nombre es María de Alba, soy coordinadora del programa de Pasión por la Lectura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y en nombre de este programa y de la Escuela de Humanidades y Educación, les damos la más cordial bienvenida a esta charla con Andrea Chapela. Pasión por la Lectura es el programa de fomento a la lectura y la formación de lectores del Tecnológico de Monterrey. Desde el año 2011, este programa organiza actividades dirigidas a nuestros alumnos de nivel preparatorio y profesional en todos nuestros campus a nivel nacional, así como a la comunidad en general. Este año, pues estamos de manteles largos festejando el 10º aniversario de nuestro programa y como primera actividad en el marco de esta celebración, nos complace presentar a la escritora Andrea Chapela, justamente iniciando estas festividades. Ella, a través de su obra narrativa y particularmente de sus últimos cuentos publicados, ha logrado una renovación del género de la ciencia ficción en nuestro país, que como toda buena literatura nos invita a cuestionar los procesos y las dinámicas sociales y dilemas éticos del mundo contemporáneo. Esta charla le damos aquí también la bienvenida tanto a Andrea Chapela como a la doctora Susana Ruiz, quien es profesora y coordinadora de Círculos de Lectura del Tecnológico de Monterrey, en el Campus Monterrey y miembro del Comité de Pasión por la Lectura de este campus. Agradecemos así a nuestros colegas de la Dirección Nacional del Programa, la Feria Internacional del Libro de Monterrey,
así como nuestros amigos de Editorial Almadía por su apoyo para la organización y difusión de este evento. Por supuesto, agradecemos también a Andrea por acompañarnos el día de hoy y especialmente a todos los alumnos, profesores y colaboradores que a lo largo de la última década han participado en este programa de Pasión por la Lectura en todos los campus de preparatoria y profesional del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos todos los que estamos aquí conectados, así como todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live. Buenas tardes, iniciamos. Gracias. Bienvenida Andrea y bienvenida Susana. Te cedo la palabra, Susi. Muchas gracias. Bien, pues estamos muy contentos por tener la compañía aquí de Andrea Chapela, aunque sea de manera virtual, y nos encanta tener la posibilidad de dialogar contigo. Pero antes de cederle la palabra a Andrea, voy a compartirles una pequeña semblanza de la escritora que el día de hoy nos acompaña. Andrea Chapela se graduó como química en la UNAM y estudió la maestría en escritura creativa en la Universidad de Iowa, Estados Unidos. De 2009 a 2015 publicó la tetralogía Baudís en Editorial Urano, que empezó a escribir a los 15 años. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en 2016 y 2020 y del Ayuntamiento de Madrid en una residencia de escritura en 2019. En 2018 fue ganadora del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio. En 2019 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola por el libro Un año de servicio a la habitación y el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez por Grados de Miopía. Bienvenida, Andrea, y te cedemos ahora la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por presentarme y a los alumnos por estar aquí, por haber leído el libro. Y bueno, dado que me invitaron a hablar un poco en el marco de la lectura, pensé hablar rápidamente un poco de Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, que es este libro de aquí. A través de las preguntas que yo me fui haciendo conforme escribí el libro tardé en escribirlo más o menos un año, un poco más de un año, pero más o menos. Y cada uno de los cuentos me llevó a una nueva pregunta y a una serie de lecturas que creo que podía ser interesante hablar como de estas lecturas y de las preguntas que fueron haciendo que los cuentos existan. Entonces, pensaba un poco a lo mejor comenzar por cómo comencé yo a leer ciencia ficción, que es lo que en realidad luego lleva a escribir ciencia ficción. Y yo comencé, o sea, un poco para mí la ciencia ficción ha estado siempre mezclada con la fantasía, con el horror, con todos los géneros que no tienen nada que ver con el realismo. Y yo comencé escribiendo fantasía, leyendo Harry Potter, como muchísima gente de mi edad habrá hecho. Y de ahí comencé a leer mucha literatura juvenil y sobre todo me gustaba mucho Michael Ende o Philip Pullman. Y luego, cuando quise saber más, me inscribí a cursos, fui a Casalam, tomé cursos en la Facultad de Química mientras estudiaba de ese tipo de literatura y fue cuando verdaderamente comencé a leer a los clásicos de la ciencia ficción. Y algunos libros que me encantaría destacar de esa como primera época en la que comencé a decir, este género me gusta, ¿no? Es, por ejemplo, Estación de Tránsito de Simak, que es así como un libro muy callado acerca de un hombre que tiene una casa en la que los extraterrestres hacen parada como de paso. Y lo leí a él, leí a Ursula K. Le Guin, La mano izquierda de la oscuridad, leí Perión de Dan Simmons, leí a Clark, a Asimov, leí a Mieville, que también a China Mieville, de quien también me enamoré mucho, sobre todo de su libro Predio Street Station. Y cuando terminé la carrera de química, decidí que realmente quería averiguar si yo quería ser escritora, que a pesar de que ya estaba publicando, era una duda que yo tenía y que, sí, no sé, que sentía que tenía que irme allá e intentarlo de verdad para realmente resolver si esto era lo mío. Y había estado escribiendo solo novela y quería aprender a escribir cuento. Y entonces, estando en Estados Unidos, es que volqué a leer bastante cuento y sobre todo leí cuento en inglés durante mucho tiempo y leí muchos cuentos de ciencia ficción. Leí un libro que se llama Autoayuda de Lori Moore, que me botó la cabeza y me enseñó hasta dónde podía llegar el cuento y sobre todo cuando uno escribía los pronombres. Leí mucho a George Carl Oates, leía un cuento que se llama Janus de una escritora que se llama Anne Beattie, me reventó la cabeza y ese cuento fue
no sé si cuando la gente lo lea lo verá, pero para mí es un cuento que hizo que yo comenzara a escribir. El primero de los cuentos que escribí de Ansibles, todavía durante la maestría, que fue En el pensamiento, que comenzó un poco como un ejercicio de escritura, en donde solamente escribí los diálogos, llevando como así esta epifanía del secreto que guarda uno de los personajes. Y que poco a poco dejó de ser un diálogo y comenzó a ser un cuento, ¿no? Fui llenándolo. Y también en el mismo periodo, todavía en la maestría, escribí Perfilada, que fue el verdadero primer cuento que escribí que funcionara en mi vida. Em, y, y que comenzaba a entrever algunas de las cosas que yo todavía no sabía que se volverían partes importantes del libro, ¿no? Que tiene que ver con la Ciudad de México, con el personaje mujer en el centro y con esta problemática de nuestra relación con la tecnología. Entonces yo acabé la maestría, me gradué con una tesis que era un poemario. Yo, como verán un poco de mi trayectoria, yo expando y busco y trato muchas cosas y luego regreso y tomo de ahí lo que me sirve y hago una especie de rompecabezas para ir creando lo que escribo. Entonces, cuando terminé la maestría me quedé en Estados Unidos, todavía en Iowa, pero ya enseñando. Tuve la suerte de obtener una beca del FONCA. Y el proyecto del FONCA, yo tenía muy claras dos cosas. Uno, bueno, tres en realidad, que quería escribir cuentos de ciencia ficción, en parte porque sentía que era como una manera más adulta de escribir, y porque nunca lo había hecho, y porque que quería escribir en este lugar donde la tecnología y lo sentimental, ¿no? Como siempre, una tecnología que pone en jaque una relación interpersonal. Y luego también tenía mucho interés, sí, de escribir desde el punto de vista de mujeres, y quería que todos los cuentos tuvieran una mujer en el centro. Y una vez que tomé esas decisiones que me dieron el FONCA, y fue como, bueno, tengo un año para escribir 10 cuentos, ¿por dónde comenzar? Y ahí comencé leyendo otro tipo de libros de futurismo, de gente que hablaba y pensaba sobre el futuro, mucha divulgación científica. Y lo que hice fue hacer dos listas, una de tecnologías que me parecían interesantes, de cosas que observaba en mi vida, de conversaciones que tenía con otras personas, de lo que leía en estos libros. Y luego en otra lista ponía todas las relaciones interpersonales que me interesaban, ¿no? Madre-hija, pareja, amigas, amistad hombre-mujer, padre e hija, que es la única que no entró en el libro, que durante mucho tiempo creí que le debía un cuento a esa relación, que ahora ya he escrito. Y uno de los procesos era intentar ver cuál de esas tecnologías hacía eco con cuál de la otra parte de la lista. Y en ese momento, pues sí, ya tenía perfilada, tenía en el pensamiento que eran cuentos que estaba trabajando, no estaban todavía en la versión que tenía ahora, que existe ahora, pero ya comenzaba a ver ahí algo. Y como decía, pues yo estaba leyendo mucha literatura inglesa y me preguntaba muchísimo, leyendo el tipo de cuentos que ellos escribían, cómo se escribiría un cuento de eso, ¿no? Un cuento sobre las vidas interiores, sobre pequeños problemas de la cotidianidad, pero de ciencia ficción. ¿Cómo habla uno de la vida y de la cotidianidad y de los pequeños sufrimientos desde la ciencia ficción? Cuando comencé a hacerme esa pregunta, no sabía que ya hay gente que de alguna manera lo había respondido, ¿no? Y creo que a veces no importa que alguien más haya ya respondido a la pregunta a su manera, lo importante es tratar de responderla uno. Y el siguiente cuento que escribí, que fue un intento de responder esta primera pregunta, fue La persona que buscan no está disponible. Y fue cuando escribí ese cuento, ahí fue que me di cuenta que había, que esa como intersección podía ser poderosa, ¿no? Y que me gustaba y que podía entrever como qué más había en ella, ¿no? Y seguí leyendo mientras escribía, releyendo también, releí a Ted Chiang, que es uno de mis escritores favoritos, sobre todo con la historia de su vida. Y bueno, su libro actual claramente no es de esas lecturas, pero Exhalación también es increíble. Releí a Ken Liu, que es otro escritor él de especulativo en general, tiene todo tipo. Tiene una compilación de cuentos que se llama El Zoo de Papel, o The Paper Menagerie, que es uno de los cuentos que más me ha hecho llorar en la vida. Y leí a Keith Johnson, a Kelly Link, Karen Russell, y entre todos ellos también a Carmen María Machado, que se convirtió para mí en alguien súper importante. Y Carmen María Machado, leyendo entrevistas, que es lo que a veces uno hace cuando se obsesiona con un autor, comienza a leer todo lo que ese autor ha dicho. Y Carmen María Machado estaba escribiendo su segundo libro y dio una entrevista en la que hablaba acerca de lo que ella llamaba un speculative memoir, ¿no? Esta idea de escribir memorias, pero con tintes especulativos, porque a veces la realidad no es suficiente para contar lo que te ha pasado, ¿no?
Y yo me comencé a preguntar, también a la vez yo estaba leyendo mucha autoficción, me interesaba el ensayo lírico, una parte como más confesional. Y entonces la siguiente pregunta que me hice fue, bueno, ¿qué pasaría si yo quisiera escribir autoficción de ciencia ficción? Y la respuesta a esa pregunta, que fue una de las primeras respuestas, fue el cuento En Proceso, que era mi idea, es este cuento en el que la protagonista lleva mi nombre y claro, se muere así al principio del cuento. Y, y entonces fue también como una exploración de qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué sucede si yo quiero escribir autoficción y ponerla en estos mundos de ciencia ficción? Y estas eran algunas dudas formales. Y a la par, también comencé a preguntarme otras cosas que tenían que ver con escribir ciencia ficción, que para mí era, claro, yo vi Black Mirror, vi Arrival, vi sobre todo Her, que es otra película que también influenció mucho cómo pienso en la ciencia ficción. Y sobre todo viendo Her, yo decía, es que es injusto. El cine y la televisión lo tienen tan fácil, te lo arman y lo ves y ellos no tienen que hacer world building, no tienen que esconder la manera en la que uno crea el mundo. Y me preguntaba mucho cómo escribir un cuento que no pudiera hacerse película. O bueno, a lo mejor se pudiera, pero que la mejor manera de contarlo fuera la escritura, ¿no? Y me preguntaba mucho qué hacía que la escritura no fuera mejor, pero fuera especial. Y esa pregunta sigue siendo una pregunta que me hago muchas veces. A veces me aburro de ella, a veces vuelve a parecerme interesante. Y la primera respuesta que di a esa pregunta fue 90% real, que es un cuento, ¿no? De los sentidos, donde los sentidos se confunden y que me parecía que esa era la primera respuesta. Es como la vida interior y las cosas que olemos, que sentimos, que saboreamos. Si eso la sinestesia de esas cosas, eso solamente hasta ahora lo podemos experimentar por la escritura, ¿no? Y por ahí comencé. Y escribiendo 90% real me tropecé sin querer con una de las partes que creo que se ha convertido en una de las partes más importantes del libro y que para mí fue inusitada, que fue escribir a la Ciudad de México. 90% real fue el primer cuento donde verdaderamente yo dije, la Ciudad de México es central aquí y quise hacer este recorrido, que es un recorrido que yo hacía en la universidad también con una expareja, ¿no? La de ir al centro. Y creo que tiene también que ver con el hecho de que vivía afuera, que tenía muchísima añoranza por esta ciudad y lo mucho que para mí fue importante durante la universidad, mientras estaba en química, conocer verdaderamente la Ciudad de México y que fue algo que pude hacer hasta ese momento. Y, y volqué ahí muchos de los lugares y de las zonas y de las cosas que para mí representaban a la ciudad y que yo... Y poco después de eso es que tuve mi primer encuentro del Fonca y que son muy importantes saber cómo te está leyendo, dónde está funcionando. Y Luis Jorge Bune fue mi tutor y él me dijo, aquí hay algo, debería seguir explorando esto. Y yo dije, bueno, hagámosle caso. Y como más pensaba yo en la Ciudad de México, más me preguntaba, ¿no? Sobre el futuro de la Ciudad de México. Comenzaba a ver los cuentos que había escrito antes, ¿no? Creo que en La persona que busca no está disponible, hubo una de las claves que me sirvieron de cómo escribir la Ciudad de México, que era cómo en la Ciudad de México toda la tecnología es una tecnología que no está hecha para esta ciudad, para el tipo de vida que nosotros tenemos, a lo mejor para este país, y cómo siempre hay que adaptarla, y cómo todo un poco funciona y a la vez no funciona, y todo funciona a pesar de cómo esta ciudad es tan caótica y tan todo. Y, y mientras todo esto sucedía, quería por un lado escribir más localizado en México y en sus problemas, y es un poco lo que me llevó a escribir Ahora lo sientes, ¿no? Que es un cuento, a lo mejor es el cuento de todos, el más político, el que verdaderamente en ese momento estaba sucediendo el caso de los porquis en México y lo que suscita ese cuento, claro, es la defensa cuando creo que ante el juez, ¿no? Defendieron diciendo que como ellos no habían tenido intenciones, entonces no había sido un delito. Y a mí eso me revolvió muchísimo y dije, bueno, pero ¿cómo sería un mundo en el que sí pudiéramos saber las intenciones de la gente? Y claro, la respuesta también fue como, y es que hasta en ese mundo qué pasaría con la corrupción y con el nepotismo y con la manera en la que el dinero logra saltarse esas cosas, ¿no? Y tal vez por eso es que Ahora lo sientes es el cuento más oscuro de todo el libro. Y en Ahora lo sientes también retomaba un poco la pregunta de 90% real, ¿no? En esta parte de cómo podría yo hacer que la prosa se sintiera como lo que ella está haciendo, ¿no? Modificar el cerebro. ¿Cómo hace uno eso por escrito cuando no tiene una cámara, ¿no? Entonces siempre estoy dialogando con las cosas con otros medios, tratando de entender
qué robarle al cine, a la televisión, a la música, a todo, para poder ponerlo en la escritura de otra manera. Y en esas estaba cuando tuve la suerte de haber sido seleccionada gracias al primer cuento, a La persona que busca no está disponible, para asistir a Clarion West, que es la experiencia más intensa de mi vida, que es un taller en Estados Unidos, en Seattle. Pasé ahí 6 semanas, había que leer 18 cuentos a la semana, escribir un cuento a la semana. Fue la primera vez que escribí en inglés directamente, que comencé a preguntarme si quería escribir en inglés y en español, o en español. Era una duda que tenía en ese momento, qué iba a hacer, a la cual finalmente he decidido, creo que obviamente, que quería escribir en español y quería ser una escritora mexicana y entender qué significa eso para mí. Esas son preguntas para las que todavía no hay respuesta, pero que están siempre rodeándome. Y ahí escribí 3 cuentos. Escribí Como quien oye llover, escribí El día del mercado y escribí El colapso de estados superpuestos. Y luego entré a una dinámica muy esquizofrénica de traducirlos al español y corregirlos en inglés y luego otra vez y ir y venir todo en el idioma. Este es el único, de hecho todos los cuentos de Ansibles fue un poco así. Estaba yo viviendo entre los 2 idiomas hasta que al final decidí que el español era lo que yo quería. Y cuando comencé a preguntarme eso sobre el español, fue que comencé a preguntarme qué sucedía con la ciencia ficción en español, ¿no? Y no solo la ciencia ficción, sino todos los géneros especulativos. Tuve a la par la suerte de que me seleccionaran para la Mexican X Initiative, que me llevaran a la Worldcon y que entonces conociera a Chimal, conocer a Gabriela Damián, conocer a Livia Brenda, conocer a las personas con las que ahora estoy en la Mexicona, ¿no? Que es esta iniciativa de tratar de crear una convención que funcione desde México y que represente la comunidad que tenemos aquí y que además pueda tender puentes hacia América Latina y hacia lo que creo que creemos todas que está pasando en la literatura en español en general con los géneros especulativos, ¿no? Que creo que, por lo menos yo lo siento como que hay un movimiento muy fuerte. Y, y desde entonces he estado leyendo muchas cosas que han cambiado mi cabeza, ¿no? Por supuesto las he leído a ellas, les recomiendo muchísimo que vean sus proyectos, sobre todo que vean Odo Ediciones, que es algo que Livia Brenda acaba de lanzar y que es un proyecto súper bonito de hacer libros de otra manera. Pero también, no sé, leí a Liliana Colanzi, que está conmigo en Almadía con Nuestro Mundo Muerto, leí a Mariana Enríquez, releí a Samantha Schweblin, y comencé a darme cuenta de lo que estaban haciendo las escritoras y mis contemporáneas, que no he dejado de leer desde entonces. Y de alguna manera también en eso el libro yo estaba editándolo y yo creo que es un libro que cerré a principios de 2018 cuando estaba en Madrid y comenzando a moverme hacia otras cosas y otras preguntas. Y fue muy extraño para mí, no sé, es un libro que guardé, mandé a muchos premios, finalmente ganó el Owen, gracias, yo digo muchas veces, a Karen Villeda, con quien mandó el libro, junto con el suyo, y los dos resultaron ganadores. Y releer el libro antes de que se publicara, con 1 año y medio de espacio, también me dio como una perspectiva para hacer una última corrección y para acomodar los cuentos, para más o menos entender el libro de otra manera, ¿no? Y creo que también en los últimos 5 meses que he tenido la oportunidad de tener este tipo de conversaciones con personas que lo leen, he comenzado a entender del libro de formas que yo no entendía para nada. Por ejemplo, lo que he estado diciendo sobre la Ciudad de México. Ansibles es un libro que casi no tuvo lectores mexicanos. Casi todos los lectores fueron o mis compañeros, o sea, estuvieron mis compañeros de FONCA, que fueron pocos, pero luego fueron mis compañeros de la maestría, que en realidad eran de muchos lugares, o mis compañeros en Madrid, que eran españoles. Y como que yo nunca logré entender entre esos primeros lectores que la Ciudad de México, o sea, la importancia que podía tener eso, ¿no? Y eso es algo que los lectores me han entregado de regreso. La manera en la que a lo mejor, ¿no? La Ciudad de México parece otro personaje y se ve claramente la obsesión que tengo o tenía con ella, supongo que tengo. Entonces también ha sido muy interesante este diálogo de que alguien me explique lo que escribí, o que me lo aclaren, ¿no? O me lo hagan ver desde otro lugar, que creo que es la parte más bonita de publicar un libro, que es que luego deja de ser tuyo y se convierte en otra gente y te explican un poco qué está haciendo.
también darme cuenta que el libro trata mucho más de mí de lo que yo pensaba mientras lo escribía y de los procesos que yo estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces eso es un poco, muy rápidamente, una visión de lo que fue pasando con el libro, de algunos de los libros con los que he estado en conversación y algunos de los autores que estuvieron en mi cabeza mientras yo lo escribía. Creo que más o menos les conté un pequeño detrás de cámaras de cada uno de los cuentos. Y, y sí, no sé, ha sido un proceso muy largo desde que comencé a interesarme por la ciencia ficción hasta que llego aquí a sentarme frente a ustedes. Pero, pues sí, no sé si, Susana, queramos comenzar a conversar, porque creo que es la parte más interesante, o si quieres que siga un poco más. No, creo que está muy bien porque nos has dado un panorama muy interesante y muy amplio sobre todos tus cuentos. Y mientras te escuchamos, veo las caras de los lectores así como, sí, sí, sí es cierto, ¿no? Vamos entendiendo cosas, nos van haciendo algunos clics y además, pues es lindo sentir que, pues de alguna manera conectamos contigo, ¿no? Que te entendimos, que te seguimos, que estamos todos como en la misma línea. Ahora, me gustaría, digo, yo tengo muchas preguntas, pero me gustaría primero darle oportunidad a los estudiantes que nos acompañan de hacer sus preguntas. Les voy a pedir a quienes están aquí en el Zoom y también quienes nos siguen a través de Facebook, que nos empiecen a dejar sus preguntas. Los estudiantes de aquí levanten la mano para tener un orden en el que vamos a ir en la mano allí, por favor, en las participaciones de, ¿sí? Perdón, la manita virtual, para tener un orden de preguntas. Y mientras van levantando la mano, yo nada más te voy a decir una cosa, y es que justo ayer, bueno, comentarles a todos que justo ayer salió la lista de la revista Granta, la revista británica, que tiene esta lista con 25 narradores menores de 35 años en español, dice aquí en la nota que salió en El País, que rompen con el paradigma geográfico y lingüístico. Bueno, y obviamente apareciste en esta lista, lo cual me parece maravilloso y te felicitamos muchísimo. ¿Cómo te sentiste tú cuando viste tu nombre aparecer allí entre tantos otros grandes escritores? Bueno, yo lo sé desde septiembre, entonces ha sido como el secreto más difícil de guardar de toda mi vida. Pero nada, he estado muy feliz. Estoy feliz de ya que se pueda hablar de eso y que la gente lo sepa y estoy muy contenta. Para mí es como formar parte de una nueva comunidad. Es otra, me gusta que sea una lista, que seamos muchos, y que de alguna manera, sí, no sé, me emociona ver cómo a lo mejor comenzamos a dialogar entre nosotros o no, y ver también los cuentos. Me emociona mucho que el cuento que voy a publicar en Granta es un cuento de ciencia ficción, no necesariamente al estilo de Ansibles, pero pues sí, todavía siguiendo mi estilo personal, y eso también creo que está muy padre. Qué bueno, sí, la verdad fue un gusto verte por allí y ver otros nombres de escritoras y escritores que estamos leyendo en la actualidad, y no sé, es todo como muy emocionante. Bien, voy a darles la palabra ahora a los estudiantes. Vamos a empezar con Salma, por favor, si gustas compartirnos tu pregunta. Hola Andrea, mucho gusto. Me encanta todo lo que estás hablando así de introducción, porque yo estoy estudiando diseño industrial, entonces me identifico un chorro con todo lo que estás diciendo, extrapolándolo como que al diseño. Pero mi pregunta, de hecho, es, como escritora, pues eres considerada un personaje creativo. ¿Crees que la capacidad para pensar y aterrizar esas ideas nuevas sea factible para personas naturalmente talentosas nada más? ¿O consideras que la creatividad es fruto del trabajo duro? En ambos casos, pues, ¿cuál es tu proceso creativo? Creatividad. La creatividad, no lo sé, no tengo ni idea. O sea, ¿dónde inicia la creatividad y dónde termina la creatividad y dónde, no sé, el talento y dónde comienza el trabajo? Creo que es un lugar muy complicado, esa es la verdad. Para mí, ahora donde ya estoy, es más fácil ver el trabajo, ¿no? Y los años y no sé, creo que realmente lo que importa es, más allá del talento, de sentarse y perseguirlo y hacerlo y poner las horas de trabajo en ello, ¿no? Y en pensarlo y en estar en el mundo, en el sentido de, para mí, la creatividad tiene que ver también con estar presente, recibiendo los estímulos, guardándolos, estando en contacto con ellos y preguntándose cosas. Y es en esas preguntas, es en el tratar, no es, ni siquiera es resolver las preguntas, por lo menos no para mí. De hecho, el momento en que me di cuenta y que fue como la gran ruptura con mi yo científico, fue darme cuenta que en la literatura yo no tenía que responder las preguntas, que
expresar la pregunta podía ser, y tratar de compartirle a otra persona y decirle, esto es lo que me estoy preguntando, ¿te lo preguntas tú también? Ya era un paso muy grande. Entonces, que claro, ¿no? En la ciencia así hay que contestar. Entonces fue como el cambio de paradigma en mi cabeza. Y mi proceso, yo diría que mi proceso es un poco como armar rompecabezas, es estar atenta, estar siempre diciendo esto, como sobre todo ha sido aprender sobre mi propia atención, las cosas que me llaman la atención, que me mueven algo dentro, no sé cómo explicarlo, para mí hay un clic, hay algo que de repente estoy en una conversación y digo, eso, a lo que sea que estoy oyendo a esa persona al otro lado de una fiesta que está diciendo en el metro, veo algo y digo, eso me llama la atención, no sé por qué, pero me parece importante. Y al principio el ejercicio era escribir mucho en libretas para tratar de guardar estas cosas y que no se desaparecieran. Ahora como que de alguna manera logro tenerlas más al ras de piel en algún lugar del cerebro. Y luego casi siempre es cuando comienzo a sentir una historia, la manera en la que he logrado explicarme en mi proceso creativo es, a veces siento que abro un cuarto en mi cabeza, el cuarto está vacío, y comienzo a abrir cajones y a decir, ¿será que esta referencia de película va aquí? ¿Será que esta idea, esta pregunta, este libro, ¿no? La sensación de este libro, esta escena que me gustó, y como que voy redecorando el cuarto vacío hasta entender cuál es el cuarto y las referencias y la conversación. Y a veces eso quiere decir, hago listas de música, veo películas, busco libros, busco la primera línea, que a veces quiere decir sencillamente abrir y cerrar libros hasta que encuentro uno que tiene el tono que necesito, ¿no? Y es decorar ese espacio mental en el que luego, por fin, cuando siento que eso está listo, guardo un tiempo, casi siempre de madrugada, y me siento y escribo, ¿no? Y para mí hay mucho de la escritura que tiene que ver más con eso, con ese espacio mental donde vive la escritura, más que escribir todos los días, que es algo que hago solo cuando estoy escribiendo novela, por ejemplo, ¿no? En el cuento es un proceso mucho más como de preparación y luego rápidamente el escape. Entonces un poco así, pero sí, o sea, yo creo que el talento, lo que sea eso, siempre ayuda, pero, pero que elegir cuál es la manera en la que quieres tú expresar el mundo y comprometerte con esa o muchas maneras, hay gente que puede comprometerse con más de una, y dedicarle tu tiempo y tu atención a entenderla y entender qué puedes hacer tú con ella y la manera en la que tú y ese medio van a estar en conversación, para mí es ahí donde está la clave, ¿no? Y es una relación que, que es de mucho tiempo, ¿no? Que yo apenas siento que comienzo a ver cómo funciona la mía y llevo escribiendo 15 años, entonces creo que es eso, un poco, como una vez que lo encuentras, yo creo que el talento da un poco más igual. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Vamos ahora con la pregunta de Javier Aguirre. Por favor, adelante. Hola Andrea, mucho gusto. La verdad me gustó mucho cómo plasmas en tu libro los problemas sociales que se viven aquí en México, por ejemplo, pues la desigualdad, la impunidad, entre otros. Pero mi pregunta específica es, ¿cómo relacionas los problemas que viven las mujeres hoy en día en México con la ciencia ficción? Hay una cita de Alejandra Amato, que es una académica de la UNAM, que me gusta mucho cómo piensa, y ella está hablando de la fantasía, es un artículo en el que habla en realidad de Amparo Dávila, pero ella habla de cómo lo fantástico, que yo personalmente siento que es todos estos géneros no realistas, lo que hacen es una transgresión de la realidad, ¿no? Lo que hacen es decir, ponerte en otra realidad. Y para mí la ciencia ficción, la fantasía, el horror, todos estos géneros, te colocan en un nuevo ángulo, te hacen hacer que lo real y lo cotidiano y lo que para nosotros está dado y que a lo mejor no nos estamos preguntando al respecto, se ve a través de un cristal en el que se vuelve extraño, ¿no? Y a partir de ahí creo que uno puede comenzar a repreguntarse cosas o reconsiderarlas. Y, y así como son estos unos motores de transgresión, de ruptura, creo que ante la situación que vivimos las mujeres, o sea, creo que eh, en este mundo que no es del todo, no está del todo hecho para que nosotras existamos en él completamente o nos veamos reflejadas en él, tiene que haber una transgresión, ¿no? Y que tiene que haber una manera de romper con cómo existe este mundo y de pensar otras formas.
y pensar otras formas que a veces son desde el horror, ¿no? Que creo que es como lo que hace Mariana Enríquez o lo que hace María Fernanda Alpuero, de extremar, ¿no? Y a veces te quedas corta y a veces la realidad es más horrorizante. O en mi caso creo que es un asunto de, sí, de dar un paso hacia la izquierda, o sea, dar un paso a un lado y mirar desde otro ángulo, ¿no? Y no tiene tanto que ver con el futuro, sino con estas nuevas perspectivas. Y creo que todos estos géneros, creo que para todas las personas que no están del todo satisfechas con cómo funciona el mundo, transgredirlo y romperlo y escribir otro tipo de mundos, hay algo poderoso ahí. Y que ese es para mí uno de los poderes y una de las razones por las que creo que las escritoras están, y lo han hecho, ¿no? Desde Amparo Dávila, gravitan hacia escribir estos géneros que tiene que ver con una ruptura de que no nos satisface lo que existe ahora en el mundo, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Vamos con una pregunta más de alumnos. Vamos ahora con Dania Ortega. Adelante, por favor. Hola, mucho gusto. Muchas gracias primero porque siendo nativa de acá de Ciudad de México se siente bien bonito ver tu ciudad como representada en un libro, así que muchas gracias. Mi pregunta está más relacionada con los cuentos del libro. De lo que alcancé a ver y de lo que explicaste ahorita, relacionas mucho los dilemas humanos con uno o dos elementos de la tecnología, pero sin ser tan enfocado hacia allá. ¿Cómo lograste encontrar el balance entre entre un relato que recopile sensaciones humanas con elementos tecnológicos fantásticos de ciencia ficción, sin caer en distopías? Creo que fue algo que no sé si todavía entiendo, que creo que entiendo la sensación que busco, más que racionalmente entender. Pero, y eso a lo mejor se junta un poco a una pregunta que justo pusieron del Facebook, que tiene que ver con la persona que busca no está disponible. Claro, en ese cuento cambió algo y entendí yo muchas cosas. Y en parte creo realmente que es porque es un cuento en el que el centro emocional de ese cuento tiene que ver con mi vida, ¿no? En realidad ese cuento es sobre la muerte de mi abuela y una manera, realmente es un poco, expresa muchas de las emociones que mi madre me compartió que ella sintió ante la muerte de su madre, mucho más que las mías, ¿no? Y creo que para mí había algo, o sea, como alguien que observó a su propia madre pasar por un luto y por eso. Creo que tuvo que ver con esa observación de ella y de entender que había algo potente ahí. Supongo que también observar a tu propia madre te hace preguntarte acerca de cuando tú pierdas a la tuya. Y de esas, o sea, creo que había algo ahí que era potente emocionalmente y que ese era el sentimiento que tenía que estar en el centro, ¿no? El de esas emociones y la manera en la que yo a lo mejor era un poco voyeur de ellas, ¿no? Y podía a lo mejor tener una distancia que a lo mejor, no sé si mi madre estaba teniendo, ¿no? Aunque mucho del cuento es una cuestión, fue muchos años después que tuvimos ella y yo y me explicó cosas que ella sentía, ¿no? Y yo había leído en algún libro, ¿no? Esta idea sobre cómo ya no íbamos a morir, sobre la tecnología. Y es uno de esos cuentos en los que creo que es difícil. Hay unos en los que es más fácil saber cuál era mi apuesta tecnológica. En ese es más difícil, ¿no? Algunas veces parece que son las lentillas y los espacios de llamada, que a lo mejor es la tecnología que más he querido durante esta pandemia. Y por otro lado también puede ser esta tecnología, ¿no? Del no morir, pero realmente en el centro estaba la pregunta de, bueno, en una sociedad en la que ya no se muere, ¿cómo se piensa la muerte, no? Y que al hacerse esa pregunta volvemos a pensarla desde el presente, ¿no? Cómo nos relacionamos nosotros con ella, cómo me relacioné yo y cómo se relacionó mi madre con ella. Entonces, cuando escribí ese cuento, que fue bastante catártico y bastante rápido y fue como entender exactamente lo que quería decir y armarlo y fue mucho pensar cómo había hecho ese cuento, lo que me dio claves de cómo hacer los siguientes, ¿no? Y ahora que cuando tengo que expresarlo, creo que una de las cosas era eso, ¿no? Era, sí, la tecnología está ahí, es fundamental y tiene que estar completamente ligada al dilema del que estoy hablando, pero no es el centro, ¿no? El punto no es explicarte la tecnología, el punto es lo que sea que le está pasando a ese ser humano que vive en este mundo en el que existe. O sea, no podían estar divorciadas la tecnología y la sensación, pero yo tenía muy claro que en el balance de ambas lo más importante y el centro del cuento era lo humano, ¿no? Y que creo que al final
es una de las cosas que pienso acerca de la tecnología después de este libro, que es que la tecnología, que al final lo importante de la tecnología es lo humano que está en el centro, ¿no? Y, no, y que siempre hay que recordar que hay humanos detrás de todas esas cosas, ¿no? Sobre todo, hablo mucho de tecnologías que tienen que ver con la interacción y con la conectividad y, y en ese sentido sí, es como este pensamiento del regreso a lo humano y eso es lo que va en el centro de los cuentos. Y traté, creo que nunca de perder eso de vista. Sí, creo que eso está muy presente en los cuentos. Y sabes que en mi cabeza, este cuento particularmente, de la persona que busca no está disponible, tiene un diálogo bien bonito con otro cuento de otra escritora, de Raquel Castro, que se llama El número que usted marcó. Y me gusta porque finalmente, digo, hay un elemento tecnológico, pero en este caso es el teléfono, pero el teléfono así, que ya casi no usamos, ¿no? El de casa, ¿no? Y entonces, bueno, me gusta mucho ese diálogo que hay, que finalmente tiene que ver con lo que tú dices, que es la parte humana como el centro y la tecnología un poco como una excusa para contar como esta historia, ¿no? Gracias. Vamos ahora con la pregunta de Sofía Mena, por favor, adelante. Sí, hola. Bueno, mi pregunta va más relacionada a un cuento de Ansibles, que fue Como que no hay llover, ya que pude identificarme muchísimo por una experiencia que tuve y además ya que soy parte de la comunidad LGBT+. Entonces, sabemos que en México realmente, tristemente es un país homofóbico donde hay veces en las que esta comunidad se ve violentada debido a los estereotipos y prejuicios. Entonces, tomando en cuenta que las protagonistas son mujeres y que también forman parte de esta comunidad, en este contexto donde realmente no hay mucha representación de la comunidad LGBT+ en la literatura mexicana comparada con la representación heterosexual dominante, ¿hubo alguna razón o propósito para que el cuento fuera escrito así? Ya sea para dar visibilidad o algún otro motivo. Sí, la respuesta sí. O sea, al elegir que todos los cuentos tuvieran una mujer en medio, en parte esa elección iluminó para mí la idea de que al elegir cualquier rasgo acerca de mis personajes, tengo que preguntarme cosas, ¿no? Y una de las preguntas, por ejemplo, que me hago es cuando, y lo hago, lo comencé a hacer en Ansibles, lo hago mucho, me pregunto cosas como de, a ver, si es, o sea, es como de, ¿es importante que esta relación sea heterosexual? ¿Hay una razón por la que esta relación tiene que ser entre un hombre y una mujer? Y si la respuesta es no, entonces me pregunto, y bueno, entonces, ¿por qué no va a ser otro tipo de relación, no? ¿Y por qué no voy a tratar de representar otro tipo de cosas y otro tipo de experiencias? Y también, no sé, son cosas que uno piensa, ¿no? De las cosas que quiere poner en el mundo y representar en el mundo. Y este era es un cuento al final más o menos simple, ¿no? Bueno, claro, está el gran escenario que es la Ciudad de México inundada, pero al final es un cuento acerca de dos personas que tienen una relación y una cita, ¿no? Y en ese cuento era como, me parecía mucho más interesante con lo que fueran dos chicas que en este México inundado, no sé, o sea, también es un tipo de relación sobre la que yo pienso mucho y, y también es una de esas relaciones en las, creo que con las relaciones de la comunidad LGTBI y más, siempre está esta cosa de que los finales tienen que ser tristes y tienen que ser trágicas, ¿no? Y me gustaba esta idea de que podía ser una relación tan normal como una relación entre un chico y una chica, ¿no? Que podía tratarse de una manera muy similar porque es el futuro y porque es un lugar en el que a lo mejor las cosas son distintas y por qué no voy a presentar un futuro que me gustaría a mí ver, ¿no? Y experimentar. Y de hecho, parte de las paradojas, creo, de haber escrito este libro lejos es que yo creo que por la suerte que he tenido de los lugares en los que me he movido, la manera en el centro de ese cuento, ¿no? En la que se expresa un mundo a lo mejor mucho más libre y sin estos prejuicios, o sea, sin a lo mejor todo el dolor que puede conllevar esta realidad. Claro, volver a traer ese cuento aquí y darme cuenta cómo esa experiencia no es la de todo el mundo. No sé, para mí creo que es importante escribir cosas que representan la felicidad, ¿no? para todo tipo de personas. Entonces sí, no fue, o sea, también es un cuento que escribí en el Clarion, es un cuento que escribí rodeada de gente que estaba escribiendo de hecho,
en el Clarion siempre dicen que cada generación se obsesiona con un tema, y por alguna razón en mi generación creo que todos escribimos un cuento donde había una relación de dos mujeres, entonces creo que nos decían, sí, esta generación solo escribe mucho de lesbianas por alguna razón. No sé qué, eran yo creo que las conversaciones que estábamos teniendo, el ambiente en el que estábamos, pero al final en el libro hay muchos momentos, también la persona que buscan está disponible. Cuando me tocó elegir quién iba a ser la pareja de la protagonista, es una pareja que no sale, sencillamente se menciona que tiene una pareja y que vive con una mujer. Me pregunté, dije, bueno, ¿y por qué va a ser un hombre, no? Que sea una mujer. Entonces, son relaciones y preguntas que me hago y que a veces, por ejemplo, creo que la relación hombre-mujer más importante del libro en realidad no es una relación de pareja, ¿no? Es la relación de amistad entre Con y la protagonista de el colapso de estados superpuestos, ¿no? Y entonces ahí lo que me preguntaba es esta pregunta que Nora Ephron nos regaló a todos, ¿no? Sobre si los hombres y las mujeres pueden ser amigos y pueden ser importantes sin necesariamente ser pareja, que creo que también es otro lugar que tiene que explorarse, ¿no? Entonces me interesan, sí, esos lugares en los que no se ha explorado, y me interesa mucho esta idea de la búsqueda de cosas por las que vale la pena el futuro, que creo que es la diferencia entre lo distópico. O sea, que a pesar de que sean lugares terribles y lugares en los son futuros, muchos de ellos sí, un tanto distópicos y un tanto oscuros, pero creo que en el centro del libro siempre está intentar subrayar cosas por las que vale la pena luchar por el futuro, ¿no? Espero que esa respuesta ayude. Sí, muchas gracias. Gracias, Andrea. Quiero invitar a las personas que nos están viendo por Facebook que también dejen sus preguntas. Hay espacio, ahorita hay oportunidad de leer algunas de ellas, entonces déjenlas ahí en los comentarios y esas preguntas llegarán a nosotros. Vamos a escuchar ahora la pregunta de Diego Núñez. Por favor, adelante. Hola Andrea, mucho gusto. La verdad me gustaron mucho los cuentos. Algo que me puso a pensar mucho fue que, bueno, creo que estamos acostumbrados todos a consumir muchos medios de origen o americano o europeo, ¿no? Como que todas las historias, las películas, las series, los libros, pues muchas veces están ambientados ya sea, no sé, en Londres, en Inglaterra o en cualquier parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces muchas veces un poco como relacionarnos, ¿no? Como con la vida que viven los personajes, la manera que tienen de hablar y todo eso. Y muchas veces, pues también de eso mismo que no podemos relacionarnos, empezamos como a adoptar incluso estos comportamientos también dentro de nuestra vida diaria. Al menos en mí mismo, pues llegó un punto que, pues la mayoría del contenido que consumo, pues lo hago en inglés, ¿no? Porque lo hago pues en su idioma original, porque pues creo que se aprecia mucho más. Entonces, bueno, ahorita que tengo la oportunidad, que estoy en la clase de cine, que nos recomendaron este libro con estos cuentos que la verdad me encantaron, pues todos y cada uno de los que tuve la oportunidad de leer, pues no sé, me emocionó, fue algo como nuevo para mí leer ciencia ficción, leerla en español y pues leerla ambientada en México, ¿no? Donde, o sea, reconoces como la manera en la que hablan los personajes o pues el ambiente, los lugares en los que están. Pues no sé, me emocionó mucho, la verdad me gustó. Y pues quería saber si tú en algún punto, no sé si de pequeña o a lo mejor cuando ya empezaste a escribir ya un poco más grande, si en algún punto tú sentiste esta necesidad pues, de dar esta representación, de escribir estas historias, pues ahora sí que ambientadas en lo que es tu lugar, tus orígenes, ¿no? Y no sé en qué momento lo sentí por primera vez. Es verdad que mi serie juvenil sucede en un mundo, quién sabe. O sea, bueno, eventualmente, en algún momento ya entiendes que a lo mejor el lugar que parecía la vida real no es la vida real. Pero sí hay una cosa así europea y que tenía que ver con que las lecturas que hacía, ¿no? De literatura juvenil tenían, ¿no? Como el high school y esa experiencia de preparatoria que no necesariamente era la mía, y entonces yo terminaba con una amalgama de mi preparatoria, pero metida en estos universos y en estos imaginarios que no sé en qué momento fue. Supongo que fue en Iowa, supongo que fue también que tiene que ver con esta lejanía, ¿no? Que tiene que ver con haber ya no estado aquí y comenzar a ver hacia afuera, ver mi país desde afuera, ver mi ciudad desde afuera, y creo que tenía una gran añoranza, y también creo que porque las partes importantes de mí misma que estaba utilizando para escribir están localizadas, ¿no? Están aquí, están unidas a los lugares en los que sucedieron las cosas. Y a lo mejor por eso comencé a escribir.
Y luego en algún momento me volví con 90% real. Durante el mismo proceso del libro me volví consciente de que había algo importante en hacer eso. Y entonces comencé a hacerlo de manera más consciente y he seguido cada vez más, ¿no? O sea, sobre todo porque sí, como más lo he pensado, más estoy segura que el futuro que le depara a este país, a esta ciudad, no es el mismo que en el futuro de París o de Nueva York, ¿no? Es otra cosa, y que en esa otra cosa, con, un poco me decía Javier, ¿no? Con los mismos dilemas originales que nosotros tenemos como sociedad, hay otras cosas de qué hablar, ¿no? Y hay otras maneras de pensar, y que esos son lugares interesantes, y a lo mejor son más honestos porque son más míos, y que tengo mucho diálogo, tengo muchísimo diálogo con lo anglosajón, con la ciencia ficción estadounidense. Es un mundo con el que quiero dialogar y a la vez quiero dialogar con ¿no? O quiero entender cómo lo que aprendo de cómo se hace esa escritura, lo que me interesa, luego traerlo aquí y hacerlo mío, ¿no? Y darle la vuelta. Y creo que siempre en la literatura hay ese proceso de conversar, de robar, de, de tomar prestado y como de traducir lo que otras personas hacen y luego entender cómo hacerlo tuyo. Y una de las respuestas para mí está siendo localizarlo en los lugares que quiero y que significan para mí, ¿no? Cosas. Y la realidad es que la respuesta esta que tú me das ahora y que mucha gente me ha dado, de cómo eso ha sido importante, me hace saber que es más importante de lo que yo creía, ¿no? Es lo que decía acerca de las conversaciones de los lectores. Para mí fue algo que hice porque me daba curiosidad, porque me salía, porque, ¿no? Eran ejercicios mentales. Y estas conversaciones me hacen ver que hay algo más potente de lo que yo imaginaba, ¿no? Y que a lo mejor es un camino que vale la pena seguir observando y seguirme preguntando como cosas que me gustan de la literatura inglesa, que hacen allá de otra manera. ¿Qué querría decir, no? A veces pienso, por ejemplo, hay un tropo que me gusta un montón, que es el de como la cafetería o la tienda, ¿no? Así como europea, de magia. Y pienso, bueno, ¿qué pasaría si en vez de fuera una cantina a la mexicana, ¿no? ¿O qué pasaría cuando comienzas a tomar estas cosas que existen en el imaginario colectivo porque todos hemos bebido de Hollywood y de todos estos mundos? ¿Y qué vas a decir? Las localizo a cosas muy mexicanas. ¿Cómo cambian? Y no se trata de copiar y pegar, sino de tomarlas y realmente tratar, ver cuál es la esencia de eso y luego mezclar esa esencia con las otras cosas que para mí son importantes, que creo que son las esencias de este lugar, que no que yo sepa cuál es la esencia de la mexicanidad, pero bueno, las que intuyo. Y creo que ahí hay algo de esa clave, ¿no? Que es el aprender cosas para luego ponerlas en práctica desde un lugar muy específico, ¿no? Y no tratar de condensar la universalidad de la experiencia. Creo realmente en esa idea de cómo en lo más particular existen cosas muy universales, y es eso, volver a estos detalles particulares, a entender de dónde vienes y dónde estás y cuál es el cuadro en el que estás parado, ¿no? Tanto geográfico como identitario, como, sí, todas las cosas que te atraviesan como persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que finalmente creo que esto es una de las razones por las cuales a los lectores les gusta tanto tu libro, porque les habla directamente a ellos desde un lenguaje que aparentemente era exclusivo de otras culturas y de otros países y de otros territorios, ¿no? Entonces, en los últimos años que me ha tocado ver o a gente que empieza a descubrir la ciencia ficción mexicana, que no sabía que había ciencia ficción mexicana o literatura en general de imaginación o especulativa, y que la descubren, dicen, oye, ¿cómo que esta novela o este cuento o esta cosa se desarrolla aquí en México y hablan en español y no tienen nombres anglosajones y no tienen, sí? Entonces todo esto creo que es muy enriquecedor. Gracias. Vamos ahora con la pregunta de Valeria González, por favor, adelante. Hola Andrea, mucho gusto y pues gracias por estar aquí con nosotros. Oye, yo tenía una duda sobre el libro perdón, sobre el cuento de El último día de mercado. Me llamó mucho la atención cómo se hacía, o cómo en el libro se hablaba mucho de las diferencias de las clases sociales y de cómo cada una de estas experimentaba estas innovaciones tecnológicas. Y quería preguntarte si tú crees que justamente que la tecnología vaya a hacer que las desigualdades de clase se hagan más evidentes en México. Yo creo que si los seres humanos no intervienen en cómo usamos la tecnología casi siempre espejea lo peor de nosotros.
que si la dejamos libre, si no nos preguntamos qué está pasando con ella, sí, yo creo que uno de los problemas y uno de los grandes míos que yo tengo es eso, que ya es un motor de desigualdad, y me hace preguntar, y yo creo que a menos de que, de que queramos que no lo sea y de que tomemos cartas en el asunto proactivamente, ese es el camino que llevará, ¿no? Y sí, yo creo que ese es uno de los cuentos, a veces lo pienso y creo que a lo mejor porque está contado por una niña no se nota tanto, pero para mí es uno de los futuros más terribles que hay en el libro, ¿no? Porque sí tiene que ver con un mundo en el que el dinero y la posición social te aseguran, pues no solo, no, o sea, al final es extremar la realidad, ¿no? Lo que quiere decir el privilegio y lo que quiere decir abusar de él, ¿no? Sin saberlo. Y creo que eso también tiene mucho que ver con cosas que yo me he preguntado, ¿no? Que a mí me tomó mucho tiempo entender cuando yo era niña y yo tenía esas relaciones de poder, entender que no las entendía, ¿no? Y darme cuenta a posteriori cómo eres parte de ese sistema y cómo no lo, o sea, sobre todo eso, no entender, ¿no? Como tú creías que la vida era de un modo y ahora que lo veo desde otro lugar, siendo adulta, me doy cuenta que no, ¿no? Y todas las maneras en las que, aunque eres niño, ejerces violencia sobre otras personas, ¿no? Por la posición que tienes. Entonces quería hablar de eso, porque son cosas que me pregunto, que me dan muchas dudas, que me conflictúan, me revuelven mucho sobre el país en el que vivimos, y quería hablar un poco sobre eso. Y en medio de hablar sobre eso, pues también comienzo a pensar en tu duda, ¿no? En cómo, ¿qué va a hacer la tecnología? Sobre todo en un país como el nuestro, en el que la desigualdad ya es tan palpable y tan grande. Y no sé, por lo menos para mí es una manera de comenzar a hablar de ello y de pensar, yo sé, que eso no es lo que quiero, ¿no? Que es un poco a veces lo que dice en la ciencia ficción, escribe los mundos para que no existan también, ¿no? Y que yo preferiría que de alguna manera estemos conscientes que siempre es una salida que puede tomar el mundo, ¿no? Y que probablemente deberíamos evitarlo. Pero creo que para evitarlo hay que hacerlo de manera, o sea, hay que tomarla, hay como sociedad decidir que no queremos eso. Muchas gracias. Nos quedan ya poquitas preguntas, pero igual, si en el Facebook nos dejan, adelante. Vamos ahora con la pregunta de Gregorio Reyes, por favor. Creí que alguien iba antes de mí, ¿no? O... es que creo que como que se quitó la manita o algo y los estoy leyendo en el orden en el que están apareciendo las manitas. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias, Andrea, y al espacio por la oportunidad de poder platicar contigo, ¿no? Primero. Y bueno, en cuanto a la pregunta, de hecho, yo creo que mi pregunta va un poquito relacionada con esta última que hizo Valeria, ¿no? Voy a intentar como profundizar tantito para que no sea como muy repetitiva, pero tiene que ver con que de alguna manera a mí me hizo mucho eco y me resonó mucho al principio cuando tú hablabas de plasmar la ciencia ficción que tú escribes con cómo se relaciona de alguna manera lo tecnológico con lo sentimental y los procesos individuales, sentimentales, emocionales, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso a mí me hizo mucho eco. Fue algo que yo en particular noté como mucho en las historias que escribiste, ¿no? Desde la lectura que yo le di. Y de alguna manera, o sea, me lleva a pensar en que cómo inclusive, o sea, en sí es como, me parece que tus cuentos rompen o tu ciencia ficción rompe un poquito con justo, o sea, por ejemplo, ya has mencionado la manera o el paradigma de género, por ejemplo, en la ciencia ficción o en la escritura, también el paradigma de la ciencia ficción en sí misma, pero también me interesa mucho saber tú cómo relacionas tu escritura y tu ciencia ficción con la manera en la que se hace la epistemología, ¿no? Hablando de justamente cómo se genera, cómo se crea el conocimiento desde la ciencia, desde la tecnología, porque cuando yo, o sea, volteo allá afuera, o sea, veo que la tecnología y la ciencia no son inocentes como a intereses particulares, por ejemplo, del sistema económico
dominante, ¿no? Entonces, como en estas lógicas, la tecnología, por ejemplo, tiene como un fin muy específico, que es lograr como fines que están encaminados hacia el capital. Pero aquí yo los veo muy plasmados a que sea como un mediador o un acompañante de procesos como muy personales, ¿no? Entonces es como no solo repensar la ciencia ficción, sino también repensar cómo se percibe la ciencia y la tecnología en sí misma, ¿no? Y también pensando, por ejemplo, en si de alguna manera hay influencias o has encontrado influencias, por ejemplo, en la forma en la que se eh, piensa el mundo desde otras lógicas fuera de Occidente, ¿no? Hablando, por dar un ejemplo, no sé, de pueblos indígenas y originarios de aquí de México, por ejemplo, del sur de México, ¿no? Que tienen otras lógicas de percibir el mundo, ¿no? Y que también, de hecho, tienen otras lógicas de percibir la tecnología. ¿Por qué? Porque hay una diferencia también en cómo se utilizan como las redes comunitarias tecnológicas, por ejemplo, los radios comunitarios que son muy utilizados y que se usan justamente para conectar, ¿no? Personas, experiencias y demás, y que veo como en la idea de la escritura, al menos en la idea que yo tuve, ¿no? Como mucho esto, ¿no? O sea, de justamente estas conexiones y de llevar procesos y acompañamientos personales, ¿no? Entonces, no sé qué piensas de esto. Voy a unirla de nuevo como a un comentario que estoy viendo que pusieron en el Facebook, ¿no? Que me dicen que la tecnología no es necesariamente, no creen que sea un motor de desigualdad, que es lo que acabo de decir. Y yo creo que tienen razón, sí, no es. Al escribir, y sobre todo al escribir un libro que fue uno de mis primeros libros, es verdad que hay que acotar mucho las ideas, hay que decidir dónde enfoca uno, y hay muchas cosas de las que hablas que he seguido pensando y que siento que a veces son puntos ciegos del libro, son puntos ciegos míos, cosas que todavía, no sé si tengo una opinión o no, pero es cierto que el libro toma una postura en la cual, que a lo mejor es como dice este comentario, la tecnología es un poco neutra. Supongo que en el fondo sí creo en algo de la neutralidad de la tecnología, o sea, del aparato neutral, en el sentido de que sí creo que detrás de del uso de todos esos aparatos hay un ser humano, no uno, bueno, estas otras cosas humanas, ¿no? Estos sistemas que es raro, ¿no? Porque para mí los sistemas que propagamos los humanos, ¿no? Lo que hablabas, el patriarcado, el capitalismo, estos lugares en los que estamos embebidos, sí, o sea, todavía hay seres humanos moviendo las cosas, ¿no? E intereses. Y para mí el problema es que a veces mirar esos problemas, esos sistemas de frente, me deja un poco, me siento tan pequeña y me parecen tan grandes y tan imposibles de aprender, de escribir, ¿no? De escribir sobre ellos, que a lo mejor la solución que he llegado es como para poder escribir sobre ellos, agarro pequeños trozos, ¿no? Y no sé si en esos pequeños trozos se me desarman a veces todas estas, se desprenden, ¿no? También creo que son deudas que van quedando, ¿no? Como ahora mismo quiero hablar de claro, la tecnología nos atraviesa de tantas maneras, y para mí había algo en el momento en que yo estoy escribiendo este libro, que esa manera en la que atraviesa nuestra emocionalidad y la conectividad que tenemos, creo que esa era una de las obsesiones que yo en ese momento no sabía que tenía, que ahora lo veo, ¿no? Que tiene que ver con el conectar con otro ser humano y cómo la tecnología media tanto de nuestra conexión con los demás, cómo ha cambiado completamente la manera en que nos relacionamos entre nosotros y cómo avanza siempre más rápido de lo que nuestros afectos y nuestra emocionalidad es capaz, ¿no? Y entonces todo el tiempo estamos recibiendo nuevas plataformas, nuevas tecnologías, y que ni siquiera es la plataforma, es el paradigma que trae la plataforma, ¿no? El hecho de que ahora la conexión es siempre, hay algo como el tiempo de los demás está a nuestro, tú estás todo el tiempo conectado, ya no existe la desconexión, y lo que eso quiere decir para una relación, ¿no? La línea entre lo público y lo privado, que creo que las redes sociales han difuminado, y la manera en la que nos relacionamos con eso, y que eso va cambiando, ¿no? Y la manera en la que las redes sociales nos piden tanto de nuestra interioridad, de que nuestra interioridad tiene que estar hacia afuera, ¿no? Y de vivir hacia afuera todo el tiempo y no necesariamente hacia adentro, ¿no?
y que no los, y la manera en la que también las redes, o sea, es todas estas maneras de interconexión y todas estas cosas que utilizamos, sí, cómo cambian algo, mientras que otras cosas, ¿no? Creo que la manera en la que sentimos sigue siendo la misma, ¿no? Creo que la tristeza es la misma, el amor es el mismo, pero luego está ahora mediado por todas estas otras maneras de conectar, ¿no? Y creo que esas eran las preguntas que yo me hacía, y por eso todas las tecnologías, casi todas las tecnologías tienen que ver con eso, ¿no? Y tienen que ver, hay una pregunta, creo que me obsesiona mucho ese momento, ¿no? Ni siquiera es una pregunta, era esta sensación de lo trágico que es que sea imposible verdaderamente conocer a otro ser humano, ¿no? Que es como una de las experiencias más maravillosas que tenemos, la de verdaderamente conectar con alguien más, y cómo en esa conexión, en todo lo que existe, en nuestro mismo lenguaje, siempre hay una imposibilidad del el completo conocer, ¿no? Y que hay algo muy bonito en eso, y a la vez algo que para mí es muy trágico, ¿no? Y creo que había algo de eso en el centro de las preguntas que me hacía, y cómo a veces en esas pequeñas obsesiones que tenemos obviamos y no podemos hablar de todo, ¿no? Pero que en este libro no lo hable no quiere decir que no me lo pregunto mucho, y a veces, y ahora, ¿no? En cuentos que trabajo ahora trato de preguntarme desde otros lugares, y bueno, lo bueno es que eso quiere decir que siempre hay más realidad de la cual hablar y más temas de los cuales tratar. Y por ejemplo, lo que hablas ahora de otros tipos de pensamiento, que es algo que creo que en Ansibles no está, pero que me pregunto, ¿no? Tengo mucho interés en escribir sobre el cambio climático, escribir sobre eso, escribir sobre la ciencia ficción, escribir sobre lo que yo a veces digo que es este fin del mundo, en el que el mundo va a acabar, el mundo va a seguir hasta que un día se acabe, pero que va a seguir como normal, que vamos a encontrar maneras hasta que ya no haya, ¿no? Y, y pienso mucho, sí, en la manera de hay una parte comunitaria, ¿no? En lo que los pueblos originarios están haciendo, ¿no? Leo mucho las columnas de Yasnaya y la manera en la que ella habla del mundo, ¿no? Y de hecho, cuando Yasnaya estuvo en la Mexicana con nosotros, a mí me impresionó mucho, ¿no? Cuando ella dijo, hablaban sobre el fin del mundo, y ella decía, el fin del mundo ya ha pasado antes en este continente, ¿no? Ya ha habido más de un fin del mundo, y la vida ha seguido, ¿no? De otra manera. Y a mí eso me explotó la cabeza muchísimo, y lo he estado pensando un montón, y hay libros que escribo ahora en el que pienso sobre esas cosas, ¿no? Sobre las maneras en las que ella habla sobre lo comunitario, sobre la idea de... Creo que hay algo también que se ha perdido en todo esto del capitalismo que tiene que ver, sí, ¿no? Que tiene que ver con esto del individuo en el centro de las cosas, y la pérdida de del entendimiento de la conectividad. Y creo que esta idea, ¿no? De que deberíamos pensar en colectivo mucho más que de lo que lo hacemos. Y no sé, por ejemplo, la pandemia me ha dado mucho que pensar al respecto, para bien y para mal. Entonces, no sé, son preguntas que me hago, que me seguiré haciendo, que supongo que habrá libros en el futuro que las respondan, pero también creo que los libros son un juego de balances entre las cosas que uno piensa racionalmente, las preguntas que se está haciendo, las obsesiones que no sabe que está teniendo y que verá hasta mucho tiempo después. Entonces sí, en Ansibles hay una apuesta y una manera de tratar la tecnología en la que es mucho más neutra. Pero bueno, es que yo creo que la tecnología es neutra, y que al final es el ser humano el que está ahí detrás, y que hay una manera a veces que tenemos de hablar de la tecnología como si fuera la naturaleza, y como si de repente ya nos arrastrara como si fuera una ola. Y yo creo que no, yo creo que así como hay seres humanos designando, ¿no? Haciendo cosas, hay otro tipo de agencia que todavía podemos tener, y que crece en la colectividad, y que hay que estar consciente de eso. Pero bueno, esos son temas que, no sé, yo espero que aparezcan ahora que los estoy pensando, más que entonces, ¿no? Claro, y además es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros en el Círculo de Lectura leímos tu libro pues en esta situación de pandemia en la que nos encontramos, y creo que en ese sentido nos cambia completamente, bueno, no completamente, ok, no, pero nos cambia un poco la lectura, pensando en estas tecnologías, en cómo nos vinculamos. Decías tú, lo maravilloso que es conocer a otro ser humano, y ahora ¿cómo le hago? ¿No? Si en teoría tengo que estar en mi casa, y en teoría... Y tú dices, bueno, qué maravilla que existe Facebook, pero luego, no sé, algunos de tus cuentos nos hacen pensar igual y no es tan maravilla, no sé, como que vienen todas estas preguntas, y la lectura se enriquece mucho, y angustia también.
Vamos ahora con la pregunta de Laura, por favor, adelante. Buenas tardes, Andrea. Te quería agradecer por estar aquí con nosotros y pues además me encantó tu libro y me dio mucho para reflexionar. Además, yo soy italiana, soy de intercambio en el TEC, pero nunca había consumido de qué contenido literario mexicano. Y primero leí tu libro y me encantó. Y sí, o sea, yo no conocía mucho de ciencia ficción y menos de ciencia ficción mexicana. Y después cuando llegué a enterarme de la edad que tienes y de tu trayectoria, o sea, me encantó, me encantó. Así que muchísimas gracias. Y mis preguntas en realidad iban un poquito por lo que estaban empezando a decir ustedes, porque algo que se me hizo muy como común en la mayoría de los cuentos es que estás presentando a esos seres humanos que a pesar de que tengan muchas más tecnologías o mucho más desarrolladas de la que podemos tener nosotros a la actualidad de las cosas, muy difícilmente consiguen de que expresarse totalmente. Muchísimas veces algo recurrente de que un personaje dice algo y después escribes de que, pero realmente, o sea, estaba pensando lo contrario o quería comunicar otra cosa, pero o sea, no logran comunicarse a pesar de esas tecnologías muy avanzadas. Entonces, te iba a preguntar si opinas de que, o sea, ¿cuál fue tu intento en comunicarnos todo eso? Si tu punto es simplemente de que, o sea, todo ser humano siempre está buscando intimidad, pero, y bueno, y conexión y poder compartir, pero a la vez nos da miedo y por eso no lo logramos, o si también tienen que ver las tecnologías, si nos ayudan en eso, o si a lo contrario quizás nos ponen más obstáculos. Y en general, bueno, o sea, también hay muchísimos temas éticos en tus cuentos o sea, sobre los cuales pude reflexionar. Hablamos mucho de los límites que se debería de poner la tecnología o no, o igual quería saber cuál es tu opinión personal al respecto, cuando estamos hablando, por ejemplo, de alargarle mucho la vida a la gente o de, o sea, sí, poder compartir mucho más de lo que ahora nos permiten compartir las tecnologías, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión personal al respecto? Sobre la comunicación, creo que reflexionar acerca de la comunicación viene un poco dado con pensar sobre el lenguaje y como más pienso sobre el lenguaje y más lo uso y más, no sé, tengo una relación íntima con él que tiene que ver con escribir, más pienso en lo imperfecto que es y lo que decía, hay algo maravilloso en que sea imperfecto y en el que no pueda decir todo, ¿no? De que haya cosas de lo que siento que requieran más palabras, que requieran todo un cuento para ser compartidas. Y de que haya esta cosa como, sí, o sea, creo que hay algo maravilloso en eso y hay algo también frustrante, ¿no? En no ser capaz de expresar todo y del todo, ¿no? Y creo que eso es una de las, no sé, de las tensiones que existe entre nosotros al tratar de comunicarnos, ¿no? La comunicación siempre es imperfecta y siempre se queda corta. Y, y de alguna manera, ¿qué hace la tecnología dentro de la comunicación? Yo creo que hace un poco de todo y que extrema y que deja en entrevisto muchas cosas. Por ejemplo, a veces pienso mucho en la sensación que yo tenía, sobre todo cuando era más chica, cuando usaba el Messenger y yo tenía una amiga que fue mi amiga, o sea, nos hicimos amigas por internet y hasta después de 5 años realmente estuvimos en persona por primera vez. Mucha de nuestra relación fue por Messenger escrita pero yo sabía, o sea, cuando ella me escribía, con las primeras 3 líneas solo leyendo, no sé qué era, nunca he sabido si es las palabras que usaba, cuánto tardaba en teclear, yo qué sé, pero para mí, yo sabía cómo se sentía ella por cómo las primeras 3 líneas que me había dicho, aunque podía habérmelas dicho exactamente igual otro momento, yo podía intuir que ella no estaba bien o que estaba contenta, ¿no? Y pienso mucho en eso, ¿no? En la manera en la que una comunicación que en teoría no estaba cargando ese significado
lo cargaba, ¿no? ¿Por qué? Porque ella y yo teníamos una relación muy íntima, que de hablar todos los días, de conocernos súper bien, al grado en el que yo entendía cómo se sentía por cómo tecleaba. y, y pienso mucho en eso cuando pienso en la tecnología y la manera en la que irrumpe en nuestra comunicación y en nuestros afectos. Y no sé, creo que en toda la comunicación hay un, vamos a llamarlo un salto de fe en este medio de intentar comunicarnos, en el que, no sé, en el que nos estamos tratando de decir algo. Y creo que para mí hay cosas buenas y malas de lo que le hace la tecnología a la comunicación, ¿no? Las cosas buenas es que existe, o sea, el que yo pueda comunicarme de tanta rapidez con gente que está muy lejos, ¿no? Para mí eso es maravilloso. Y yo supongo que tú también entiendes, ¿no? Hay gente que yo quiero mucho que vive del otro lado del mundo y que a veces, y sobre todo en la pandemia, que claro, colapsó todas mis relaciones al mismo nivel, pues me hizo sentir que gente que de otra manera se habría sentido muy lejos está muy cerca y está presente, ¿no? Y puedo compartirles mi día a día. Pero luego a la vez, ¿qué quiere decir compartir tu día a día? Hay una mentira en ese compartir tu día a día, ¿no? Y hay una tensión en el que lo puedes y no lo puedes compartir. Entonces, no sé, en realidad. Creo que otra de las cosas que me obsesiona mucho en el libro, ¿no? Era esta idea como de, que es una de las cosas que está en el primer cuento, en Perfilada, ¿no? De realmente compartir algo tanto que seas capaz de experimentarlo como lo experimentó el otro, ¿no? Que a lo mejor sería la comunicación perfecta. Es como, no te voy a decir cómo fue el concierto, lo vas a vivir a través de cómo yo lo viví. Y hay algo, por ejemplo, cuando lo escribí eso, que me parecía súper fascinante y a la vez me daba mucho miedo, ¿no? Que creo que esa es la doble cara de la tecnología. La manera en la que cambia nuestra comunicación, no la cambia, sino que la reformula o la pone en un nuevo empaquetamiento, ¿no? Hay un repackage de nuestra comunicación. Y en ese repackage hay cosas que no controlamos, que no sabemos, que creo que como humanidad nunca nos hemos tenido que enfrentar a comunicarnos así. Y entonces eso pone nuevos problemas. Y sobre la ética, creo que justo hablaba, he tenido muchas conversaciones sobre redes sociales en los últimos días, y justo hablaba con dos amigos sobre eso, ¿no? Y sobre la idea, por ejemplo, de lo adictivas, de cómo las redes sociales están hechas para ser adictivas, y que se sabe, y que, ¿no? Como toda esta cosa del scrolling, o de los likes, y cómo se meten exactamente en nuestros motores de dopamina para que sintamos y queramos seguir ahí. Y entonces la pregunta que uno de ellos hacía era un poco como, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Debería alguien regularlo? ¿Debería alguien decir, esto no debería ser así? Y mi primera respuesta es sí, a lo mejor deberíamos, no sé, deberíamos hacer que la tecnología fuera lo menos dañina posible, ¿no? Y lo menos, y que no nos hiciera daño, pero no sé, a veces también en la regulación hay otros problemas. Entonces, pero creo que sobre todo son preguntas que deberíamos hacernos y que no, a lo mejor como sociedad no las hacemos tanto. Creo que no las hacemos más en lo individual que no las hacemos como un debate social, y que creo que debería serlo, ¿no? Cómo la tecnología está en nuestras vidas, cómo vamos a enseñarle a la gente que ya nació dentro de estos mundos, cómo utilizarla, ¿no? Que creo, por ejemplo, eso, que deberíamos hablar sobre lo público y lo privado, y que tienes derecho a una vida privada y que no necesariamente tiene que vivir en Internet, y que si no está en Internet no quiere decir que no exista. Y creo que esas deberían ser cosas que se hablaran y que se enseñaran y que se pusieran sobre la mesa, mucho más de lo que las ponemos. Entonces creo que mi primera respuesta sería esa, que es como debería existir el debate, creo, más de lo que existe. No sé si tengo una opinión tajante acerca de cuál debería ser nuestra posición, pero bueno, eso es por ahí, los pensamientos que tengo. Sigo pensándolo. Totalmente, sí, como tú dijiste, lo que más me resaltó de que es súper importante, ya de que estamos en esa situación, plantear los temas a un debate más amplio, un debate más público. Y así que, nada, muchísimas gracias. Gracias. Vamos ahora con la pregunta de Renata Uribe. Adelante, Renata. Bueno, hola Andrea, un gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, aunque Ansibles es un libro de ciencia ficción, en cada cuento podemos encontrar un vínculo entre ciencia y arte a través de los personajes, ¿no? Casi siempre hay una científica o un científico que se relaciona de alguna forma con un artista, y es un vínculo muy persistente también en tu libro, Grados de Miopía, por lo que te quería preguntar, ¿en qué momento de tu vida te das cuenta de esta unión entre ciencia y arte o ciencia y literatura?
¿Sabes? Que nunca me había dado cuenta que eso pasaba en Ansibles. Pero bueno, sí, supongo que un poco, sí, es verdad. Claro, el libro en el que exploro más eso, y en el que lo exploro a lo mejor de la manera más personal, que es tratar de entenderlo para mí misma, es en Grados de Miopía. Y claro, yo cuando terminé química y me fui a la maestría, yo pensé que iba a abandonar la ciencia, verdaderamente pensé que había que cerrar la puerta. Tanto así que el día que me gradué de química, y esto sin querer, bajando con los tacones, bajando, se me cayó la computadora y perdí todos mis archivos de la carrera. Y claro, fue como dije, pues eso quiere decir ya, ¿no? Pues hoy me gradué de química y hoy lo he perdido todo y no hay vuelta atrás. Y me pareció muy poético y muy correcto de la vida haber jugado esa treta. Y luego me fui a Iowa y muy rápidamente ahí, en la poesía que escribí, comencé a escribir poesía conciencia y a darme cuenta, y comencé a darme cuenta que la ciencia era algo mucho más fundamental dentro de cómo está construida mi cabeza. Y no solo tiene que ver con la carrera que estudié, tiene que ver con que mis padres son científicos y con que la ciencia, hay algo del lenguaje de la ciencia que es el lenguaje de mi infancia y la manera en la que veo el mundo. Violeta, te pido un favor. Es que se me está acabando la batería. ¿Me pasas el cargar mi computadora? Está en mi cuarto. Gracias. Perdón. Y de alguna manera, esa pregunta acerca de la ciencia me la comencé a hacer una vez que yo había abandonado la ciencia. Y me di cuenta que que a lo mejor uno no puede, no debería, o sea, que abandonar partes de uno mismo, muchas gracias, no tiene ningún sentido, y que el acto de intentar mantener, o sea, de preguntarme cómo esas partes, gracias, funcionan juntas, era interesante y que era algo que yo quería saber, ¿no? Y eso estaba en Grados de Miopía. Entonces, cuando escribí Ansibles, creo que también estaba teniendo esa pregunta, ¿no? La de cómo uno se agarra de todas las partes que lo conforman y las puede utilizar para decir cosas, ¿no? Y que no tiene que abandonarlas. Y de hecho, como más lo pienso, más voy regresando a las cosas que eran importantes para mí cuando era adolescente y cuando era niña, y trato de entender cómo esas partes que a lo mejor dejé atrás ahora pueden existir dentro de mi ser, de mi ser adulto y de la manera en la que veo el mundo, y cómo, sí, y cómo uno no tiene que abandonar las cosas que le importaban, ¿no? Y es raro, ahora que me lo dices, que en Ansibles también esté eso, porque claro, es algo que yo escribí Grados de Miopía para entender eso, ¿no? Para entender verdaderamente cuál era el lugar de la ciencia en el momento en que yo decidí ser escritora, ¿no? Y es un poco lo que dice ese libro, es como, pues yo me fui a escribir pensando que iba a abandonar todo esto y descubrí que es imposible y que y que a lo mejor ni siquiera debería intentarlo, ¿no? Debería abrazar todas las partes de lo que me hace en persona, ¿no? Que también tiene que ver, como decía, ¿no? Una de las preguntas que más me hago actualmente, ¿no? Es qué quiere decir para mí el que yo sea una escritora mexicana, qué quiere decir para mi literatura que yo sea una escritora mexicana, con todo lo que quiere decir ser mujer, ser mexicana, haber nacido en la capital, en el lugar donde nací, con las oportunidades que nací, y qué hace eso hacia mi escritura y hacia mi visión de mundo. Y creo que como más exploro esas partes de mi identidad, más a lo mejor también puedo entender cómo yo atravieso el mundo. Entonces, nada, me parece muy peculiar que Ansibles tenga eso. Y creo que es porque a lo mejor sí, verdaderamente son dos lugares que son muy importantes para mí, dos formas de mirar la realidad y de acercarse al mundo, yo creo, a través de mucha curiosidad y de preguntas abiertas. Y para mí la ciencia y el arte hacen lo mismo. Tienen procesos distintos, pero tienen que ver con eso, tienen que ver con estar activo en el mundo, preguntarse cosas y tener mucha curiosidad acerca de lo interno, que para mí tiene que ver con el arte, y lo externo, que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Y ya, no sé, sigo pensando en lo que acabas de decir, que me sorprende. Gracias. Que además está padre esta observación de Renata, porque de alguna manera esta pareja eres tú, ¿no? O sea, sí, o sea, esta vinculación. Y como dices tú, que a veces tus libros dicen más de ti de lo que tú te das cuenta, pues, no sé, a lo mejor quizá esta es otra de esas cosas, ¿no? Bien, bueno, pues ya nada más quisiera yo hacer como una última pregunta para cerrar.
Yo tengo muchas preguntas, pero ya no hay mucho tiempo y no te queremos cansar tanto tampoco. Y mi pregunta parte de un ensayo que leí hace algunos años, un ensayo que escribió Alberto Chimal sobre la literatura de imaginación. Y él habla de cómo en México no existe una tradición, que bueno, en la literatura de imaginación caben los géneros especulativos, cabe la ciencia ficción, ¿no? Cabe todas estas perspectivas diferentes de lo literario. Y él en este ensayo dice que en México no hay una tradición de lectura o de leer este tipo de literatura porque la calificamos muchas veces como de evasionista, o sea, de que nos evadimos, no nos vinculamos con la realidad y entonces hay una preferencia y un gusto, además el canon y todo esto, por el realismo, lo histórico, ¿no? Y que a lo mejor es una cosa que viene quizá desde la escuela, no sé, probablemente, o que sea una cuestión política a lo mejor. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la presencia de este tipo de géneros en un país como México, que en primera instancia, como lo comentaron algunos de los alumnos, se siente un poco desconectado de esta tradición, porque pensamos que es exclusiva de la literatura anglosajona, y por otro lado, en la escuela o en las lecturas que se recomiendan, pues normalmente casi no hay, o no había, ¿verdad? Esta oferta de este tipo de literatura. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo nunca estudio literatura, entonces si cometo un error histórico en lo que voy a decir, que es un poco mi impresión como lectora y como alguien, pues sí, que lee y que escribe, mi impresión es un poco que esa parte se ha obviado, ¿no? Del discurso oficial de la literatura, ¿no? Como claro, lo que suele decirse, ¿no? Como Pedro Páramo es una novela de fantasmas, además de ser todo lo que es Pedro Páramo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, pues sí, estaría ahí, ¿no? Y en mi genealogía, Pedro Páramo como una novela que no es del todo realista, aunque tenga también muchas cosas de qué representar, ¿no? El México, un México muy particular y la manera en la que la hizo. Y creo que sí hay una tradición, o sea, no hay una tradición a lo mejor en el siglo XX, que es cuando la ciencia ficción aparece en el mundo. Bueno, y la hay, porque además es chistoso, claro, porque para mí Chimal y la generación de Chimal ya es eso, ¿no? Y claro, él a lo mejor no tenía antecedentes, pero yo ya los tengo, ¿no? Los tengo a ellos. Y eso también cambia un poco mi perspectiva y el lugar desde donde estoy. Que además yo siento que yo he tenido la suerte de comenzar a escribir en un momento en el que ha habido mucha recuperación, ¿no? Tanto de autoras como de gente que escribía géneros no realistas, ¿no? Como hablábamos de Amparo Dávila, de Guadalupe Dueñas, de pensar a Elena Garro, ¿no? Como de que, ¿cómo se llama el libro? Los recuerdos del porvenir, a lo mejor es el título más de ciencia ficción del mundo. Entonces, para mí ha sido una suerte que esta recuperación suceda mientras yo estoy leyendo y aprendiendo y que creo, y esto es una conversación que tuve hace mucho tiempo con Horacio Castellanos Moya, ¿no? Que fue mi profesor en Iowa, y como él decía que parte de lo que sucede, y yo creo que tiene que ver también con la tecnología, con la apertura de Internet, con la manera en la que el mundo está interconectado y ahora yo puedo consumir, ¿no? Trabajos y cosas de alguien que a lo mejor está en Japón con su visión de mundo sin estar necesariamente filtrada por una cosa más hegemónica como fuera que alguien en Nueva York decidiera que yo podía leer eso, sino que hay una manera como mucho más libre de las influencias. Todavía está todo súper conectado, súper traído de ciertos lugares, pero creo que también hay una manera mucho más libre. Y Horacio decía mucho que nos veía a nosotros, a sus estudiantes, y como todos teníamos ya un canon personal, ¿no? Y unas referencias personales y que ya no había una sola manera de ser un escritor, ya no había los libros que tienes que leer para poder ser una persona culta y por tanto escribir. Ya había una cosa como mucho más grande de que podías elegir quién eran tus referentes, elegir quién era tu conversación, dónde estabas y creo que hay algo de eso en la sensación que yo tengo en la literatura, que para mí es, creo, a lo mejor liberador y que también me permite a lo mejor y le permite a mi generación de escritores pues hacer esta cosa un poco que yo decía, ¿no? De tomar un poco de aquí y un poco de acá y meter todo esto en una licuadora y pasarla a través de mis ideas del mundo y quién yo soy y que aparezcan estos libros, ¿no? De sentir que se puede, que hay, o sea, que hay otro tipo de formas de conversar. Y entonces creo que yo siento que tengo más referencias, que los tengo a ellos, como a Alberto, por supuesto, como modelos a seguir,
y que todas estas recuperaciones están sucediendo a la par, ¿no? Y eso también me ayuda a entender cuál es la genealogía de la que puede venir, ¿no? La literatura de la que yo hago. Y también entender la ciencia ficción, sí, es algo anglosajón, es algo que existe que comienza en Estados Unidos, pero que al final Kim Stanley Robinson, que claro es un autor americano, hablaba al principio de la pandemia de cómo para él la ciencia ficción es el género, el mejor género para hablar el género que históricamente siempre ha hablado de los problemas que ahora son el centro de nuestras vidas, de la tecnología, del cambio climático, de la relación con la naturaleza, o en nuestro caso, la manera en la que la estamos destruyendo. Hablar acerca ¿no? del otro, también la ciencia ficción creo que es el género que permite hablar del otro y por tanto espejear con el uno. Y de alguna manera yo comparto lo que dice Kim Stanley Robinson, y si lo que él dice es verdad, que es el mejor género para hablar del presente o para hablar de los problemas que ahora son más importantes para nosotros, ¿no? Entonces eso ya no es un género que representa solo a un país, ¿no? Sino es un género que representa la realidad de todos los países, porque estamos metidos en esta época, y que también va a cambiar dependiendo del lugar del que viene, ¿no? Por ejemplo, pienso súper claro en el afrofuturismo y en la manera en la que ese género se ha dado, o la manera en la que China está escribiendo ciencia ficción ahora, ¿no? Entonces creo que aunque sí comienza ahí, y que a mí una vez me lo dijo un profesor, no era como la ciencia ficción aparece en Estados Unidos porque es un país que no tenía suficiente historia y que siempre ha mirado hacia el futuro, ¿no? Y cómo no iba entonces a crear el género sobre el futuro. Pero creo que ahora, en un momento también en el que el futuro es tan incierto para todos a nivel mundial y que se nos colapsó a todos encima por la pandemia, pero también porque es muy difícil pensar en el futuro ahora mismo, ¿no? Hay como demasiadas variables, está todo, no sé, todo en peligro. Creo que la ciencia ficción es uno de los géneros que da respuestas o que da posibilidades o que nos deja pensar en otras maneras, ¿no? Y que en ese sentido ya es un género que nos pertenece a todos, y que creo que además, y que lo que hay que hacer es eso, es localizarlo en nuevos lugares y pensar cómo ese género existe para nosotros, ¿no? No sé si tiene sentido mi respuesta, pero creo que eso es un poco lo que pienso. Sí, muchísimo, muchísimo. Justo concuerdo contigo y muchas gracias por contestar esta pregunta. Bien, entonces, pues no me queda más que agradecerle a Andrea Chapela de parte de todo el Comité de Pasión por la Lectura y todos los involucrados en la organización de este evento. Agradecerles también a quienes siguieron la transmisión el día de hoy a través de las redes sociales de la Escuela de Humanidades y de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. También los invitamos a participar en el resto de actividades que se realizarán en conmemoración de los 10 años del programa Pasión por la Lectura. Los invitamos también a visitar la página web y redes sociales del programa para conocer el resto de nuestras actividades. Y pues nada, nuevamente gracias y muy buenas noches a todos ustedes.